¿Cómo crear un cuestionario con preguntas aleatorias? Es importante saber que en esta cápsula TIC mostraremos cómo crear un cuestionario con preguntas aleatorias en una plataforma e-learning Moodle, de tal forma que el cuestionario que realice cada estudiante tenga preguntas diferentes, extraídas automáticamente de un banco de preguntas que se ha creado previamente. Esto significa que los estudiantes, al ingresar cada vez que resuelvan el cuestionario, tendrían un examen compuesto por diferentes preguntas. Aunque realizaran el examen simultáneamente, cada estudiante tendrá una serie de preguntas aleatorias. Asimismo, estas preguntas podrían repetirse en coincidencia con otro estudiante. Para crear un cuestionario con preguntas aleatorias debemos de seguir 3 pasos. Paso 1. Crear el banco de preguntas. Paso 2. Crear el cuestionario. Paso 3. Agregar las preguntas al cuestionario. Recuerda, es una buena práctica el crear más categorías para organizar sus preguntas. Esto hace más fácil en encontrar sus preguntas y además permite usar más fácilmente preguntas aleatorias. Paso 1. Crear el banco de preguntas. Una vez dentro del curso, en este caso curso modelo, seleccionar la opción categorías que se encuentra en el bloque de administración del curso en el apartado banco de preguntas. En la ventana debemos desplazarnos a la parte inferior e ingresar el nombre de la nueva categoría. Para finalizar, haremos clic en el botón Añadir categoría. Observar que nuestra categoría ha sido creada, teniendo estas opciones para modificar o eliminar. Ahora, crearemos las preguntas. Seleccionar la pestaña Preguntas. Elegir la categoría creada anteriormente en la opción Seleccionar una categoría. Seleccionar la opción Crear una nueva pregunta. Elegir el tipo de pregunta. En este caso se usará el de verdadero o falso. Hacer clic en Agregar. En el nombre de la pregunta, ingresar el número de la pregunta. En el enunciado de la pregunta, ingresar la pregunta. En la puntuación por defecto, para el caso de las preguntas aleatorias, dejar la opción por defecto. En el apartado de respuesta correcta, seleccionar si el enunciado es verdadero o falso. Guardar la pregunta con la opción Guardar cambios. Luego, se irán listando las preguntas creadas en la categoría. Cada pregunta es identificada por su número de pregunta asignada. Es necesario repetir esta operación las veces que sea necesario hasta completar su lista de preguntas para poder asignarla a un cuestionario. Para este caso, a modo de ejemplo, haremos una pausa del video para crear 38 preguntas en la misma categoría. Ahora, ya creadas las 38 preguntas en la categoría, recuerde que en una categoría puede tener varios tipos de preguntas. Paso 2. Crear el cuestionario. Regresar a la vista del curso haciendo clic sobre el nombre del curso. Ahora, ir a la sección donde desea crear el cuestionario y seleccionar Agregar actividad o un recurso de aprendizaje. Elegir la actividad Cuestionario.
Deberá ingresar y seleccionar solo los datos siguientes. Ingresar el nombre del cuestionario. Redactar la descripción. En el apartado temporalización, habilitar la fecha de apertura, cierre y límite de tiempo. En el apartado calificación e intentos permitidos, elegir la cantidad de intentos que tendrá cada estudiante. En el apartado esquema, podrá elegir el método de navegación, libre o secuencial. Si el método de navegación es libre, el alumno podrá navegar hacia adelante y hacia atrás por las distintas páginas que conforman el cuestionario. Si el método de navegación es secuencial, el alumno no podrá navegar hacia adelante y hacia atrás por las distintas páginas que conforman el cuestionario. En el apartado Opciones de revisión, en las secciones de inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto, se recomienda solo dejar marcado la opción puntos, mientras que en la sección después de cerrar el cuestionario, dejarlo marcado con todas las opciones. Esta configuración evita mostrar la información resuelta por el estudiante hasta que finalice el cuestionario. Para finalizar, hacer clic en el botón Guardar cambios y mostrar. Paso 3. Agregar las preguntas al cuestionario. Al visualizar esta pantalla, seleccionar la opción Editar cuestionario. En la opción Agregar, seleccionar una pregunta aleatoria. En esta ventana debe elegir la categoría en donde se encuentra su banco de preguntas. Luego, seleccionar la cantidad de preguntas aleatorias. Para este caso será un examen de 10 preguntas. De esta forma, estamos configurando un examen de 10 preguntas aleatorias, extraídas del banco de preguntas para cada estudiante. Haga clic en Agregar pregunta aleatoria. En esta ventana, si desea ingresar un valor a cada pregunta aleatoria, debe hacer clic en el icono de lápiz y luego aplicar la tecla Enter. De lo contrario, la puntuación por defecto de cada pregunta aleatoria se va a ponderar en función a la calificación máxima. Para finalizar, hacer clic en la opción Guardar. Recuerda que usted puede crear un cuestionario con categorías de preguntas aleatorias y no aleatorias.